Buen día, nosotros somos el equipo 2 y presentaremos nuestra experiencia práctica número 5, que es la extracción de pigmentos vegetales en cromatografía de absorción, papel y columna para la materia métodos cuantitativos con la doctora María Soraya Ceguera Robles del grupo 3BM1. Nuestros integrantes serán Hernández Herrera Aimé, Urbina Franco, Sofía Ivón y su servidora Ramírez García Mari Carmen. Para nuestros objetivos tendremos que usar las dos técnicas cromatográficas básicas con materiales empleados en casa para la cromatografía en columna y la cromatografía en capa fina. Separaremos los pigmentos de color de las hojas vegetales empleando disolventes de uso común en casa y estudiaremos el fundamento de la técnica de separación analítica de cromatografía en capa fina, así como los factores que intervienen en ella, la aplicación en la purificación y la determinación de sustancias para dicha técnica. Asimismo, emplearemos tales conceptos para estimar los valores del factor de retención para varias sustancias relacionándolo con la selección correcta del diluyente. Y de nuestros resultados tendremos como muestra nuestra espinaca con acetona en placas cromatográficas de celulosa y nuestra fase móvil será hexano, alcohol más acetona, alcohol y acetona. Y para nuestra espinaca con alcohol tendremos hexano, alcohol más acetona, acetona y alcohol. Posteriormente calcularemos el factor de retención, siendo el numerador nuestra distancia recorrida por el compuesto y nuestro denominador la distancia recorrida por el disolvente para cada uno de nuestros compuestos, obteniendo los siguientes resultados. Y para nuestra muestra de flor con acetona, tendremos en placas cromatográficas de celulosa, tendremos como fase móvil hexano, alcohol más acetona, acetona y alcohol. Y para la flor con alcohol tendremos acetona más alcohol, alcohol, acetona y hexano. Para nuestros cálculos del factor de retención tendremos exactamente lo mismo, que el numerador será la distancia recorrida por el compuesto y nuestro denominador será la distancia recorrida por el disolvente, obteniendo los siguientes datos. Y para nuestra placa de sílica o de sílice tendremos nuestra fase móvil o disolvente hexanoacetona y como muestra las espinacas con acetona. Calculando nuestro factor de retención obtuvimos un aproximado de 0.7143 a partir de nuestra distancia recorrida por el compuesto de 2.5 centímetros y nuestra distancia recorrida por el disolvente de 3.5 centímetros. Y para nuestras columnas cromatográficas las tendremos en jeringas de 5 mililitros. Y aquí tendremos como muestra espinacas con acetona y de fase móvil alcohol con una fase estacionaria de maicena, en donde nuestra muestra recorrió 4.4 unidades de la jeringa y lo podemos apreciar en la imagen. Aquí empieza 5, pero es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y el 4 se concentra aquí. Y para nuestra otra columna tendremos de muestra flores con alcohol en una fase móvil de acetona y una fase estacionaria de bolitas de sílice. Nuestra muestra recorrió entre 2.2 y 2.3. Es decir, que nuestras bolitas se colorearon y se aprecia mínimamente, pero podemos ver 1, 2, 1, 2, 3 entre estos. Y es así que para nuestra discusión tenemos que nuestra cromatografía en capa fina se usaron trozos de celulosa y vasos de plástico transparentes realizados con éxito nuestra técnica de manera casera, y con ayuda de dicha técnica determinamos que la aplicación de este método de forma casera para la columna en nuestra jeringa de 5 mililitros se colocaron las muestras donde se dio una mejor corrida, que fue espinacas con acetona con fase móvil de alcohol, que nos sirve para hidratar nuestra columna, y fase estacionaria de maicena, y también pues las flores con alcohol, que tuvo una fase móvil de acetona que nos ayuda a hidratar las bolitas de sílice y la columna, y logramos la separación de los pigmentos en las muestras y lo podemos observar
en nuestro algodón de la parte superior. Asimismo, la técnica de cromatografía en capa fina o TLC es un método de afinidad que se utiliza para separar los compuestos de una mezcla. En la TLC la fase estacionaria es una fina capa de material absorbente, normalmente gel de sílice u óxido de aluminio, que recubre una superficie de placa inherente que normalmente es vidrio, plástico o aluminio, y se deposita una pequeña cantidad de la muestra en un extremo de la placa de TLC que se coloca verticalmente en una cámara cerrada con un disolvente orgánico o fase móvil, y dicha fase se desplaza hacia arriba de la placa a través de capilaridad y los componentes de la muestra migran a distancias variables en función de sus afinidades diferenciales por las fases estacionarias y móvil. Cuando el disolvente llega a la parte superior de la placa, esta se retira de la cámara de desarrollo y se seca, y los componentes separados aparecen como puntos en la placa y es lo que se evalúa como nuestro factor de retención de cada componente. ¿Y qué es el factor de retención? Pues se usa para medir el movimiento de los compuestos a lo largo de la placa, como ya dijimos, y se define como la distancia recorrida de un componente dividida por la distancia total recorrida por el disolvente. Su valor generalmente se encuentra entre 0 y 1 y aquí lo podemos ver de manera gráfica. Y pues para nuestros cálculos anteriormente realizados, podemos estimar por lo reportado en la literatura para nuestra muestra de flores con alcohol, en sus valores del factor de retención, tenemos la presencia de un compuesto no polar que va subiendo deprisa por nuestra capa. Y de la misma manera ocurre con las flores con acetonas. Sin embargo, para nuestra espinaca con acetona obtuvimos un caso similar, y digo similar porque hay una excepción, que es que existe un valor demasiado grande, que es 0.8, y nos indica que subió demasiado deprisa y sus enlaces polares son muy fuertes. Lo mismo ocurre una misma excepción con las espinacas con alcohol, y es que tenemos un valor un poco neutro de 0.5919 que nos dice que está entre no polar y polar, pero como vemos la tendencia es a la primera característica. Y finalmente para nuestra placa de sílice de espinacas con acetona obtuvimos la misma línea de que es un valor grande nuestro factor de retención y por ende tenemos un compuesto no polar y que se desplaza demasiado rápido por la placa. Y mientras que en nuestras columnas pudimos observar que ocurrieron similares comportamientos a los de la placa, no obstante, la mejor corrida se vio reflejada en la muestra de espinacas con acetona junto con la fase móvil de alcohol que nos ayudó a hidratar la columna y nuestra fase estacionaria en maicena. Asimismo, no olvidemos que las aplicaciones habituales de la TLC es el análisis de residuos farmacológicos y de antibióticos en muestras alimentarias y medioambientales, así como la identificación y cuantificación de colores, ingredientes conservantes y edulcorantes en alimentos y cosméticos. También nos sirve como control de calidad y ensayos de pureza de formulaciones farmacéuticas, cribado rápido de gran rendimiento antes que la HPLC. Y también nos sirve como examen de finalización de reacciones químicas. En conclusión, se logró emplear las dos técnicas cromatográficas básicas de forma casera. Asimismo, se pudo separar los pigmentos del color de las hojas vegetales y lo observamos en las imágenes. Además que pudimos observar que en nuestras muestras la característica que predominó fue la no polar, subiendo demasiado deprisa por nuestra placa. Sin embargo, hubo excepciones donde la muestra subió más deprisa, con un carácter no polar más fuerte, o tuvimos una casi neutralidad donde una corrida normal, o sea, donde existe una corrida normal y un carácter equilibrado con una tendencia no polar. Y finalmente resaltamos la precisión de las columnas muy similares, refiriéndonos a los valores reportados a los de la cromatografía en capa fina. Y aquí tenemos nuestras referencias.